Hola a todos y a todas. Me encuentro muy contenta, muy feliz el día de hoy porque tengo a un invitado especial que aquí para platicar un poquito de todo un poco. Y está con nosotros el profesor Eloy Rivera Córdoba. Antes que empecemos, quiero agradecerle, profe, por haber aceptado mi invitación a mi video, a esta plática que vamos a tener el día de hoy. Pues para saber un poquito más de usted, su trayectoria como profesor y todos esos temas que pues yo ya le había mencionado más o menos. Entonces, profe, buenas tardes. Buenas tardes a tu público. Un saludo para todos. Partimos con el profesor Eloy Rivera Córdoba. A usted lo conocemos porque como profesor, como que su carácter siempre ha sido fuerte, ha sido como que de hierro. Cuénteme un poquito cómo nace eso de decir, bueno, me voy a dedicar al magisterio, voy a ser profesor. ¿Cómo nace todo eso, profe? Pues en realidad, en un primer momento tenía la intención de ser abogado. Ese era el pensamiento en un momento primero. Las circunstancias a veces no te lo permiten. Posteriormente, después de haber terminado la educación primaria, en mi caso, pues opté por pensar en estudiar para ser ingeniero agrónomo. Sin embargo, pues las posibilidades económicas no me permitieron estudiar agronomía. Yo tenía la intención de haberme ido al estado de Hidalgo, al Meche Hidalgo, para estudiar ingeniería. Sin embargo, pues dadas las circunstancias, nos vimos en la necesidad de asistir a una escuela normal que en aquel entonces existía en la ciudad de Tuxtepec. Estamos hablando de 1975, 76. Todo eso nos remontamos a que usted es originario de Tetela, ¿me equivoco? Así es, soy originario por nacimiento, soy nacido en el estado de Veracruz. Sin embargo, pues estoy viviendo en el municipio de Agatlán a partir de los 4 o 5 días después de haber nacido, que me trasladaron a Tetela. Y ahí hemos vivido la mayor parte de nuestro tiempo. Actualmente, pues no, estamos residiendo en Acatlán, en la cabecera municipal, por la situación de que estamos un poco más cerca de nuestro centro de trabajo. Dice que en aquel tiempo no había muchas universidades normales, o la más cercana o la única era la de Tuxtepec, o... La verdad es que en la región casi no hay instituciones de niveles medio superior. En aquel entonces estaba pues las escuelas de nivel primaria, estaban las escuelas secundarias, estaba la secundaria técnica de Acatlán, que recién se había aperturado, y también estaba dando inicio a la apertura de la escuela secundaria técnica agropecuaria, en aquel entonces número 124, que hoy es la escuela secundaria técnica
de Vicente, la número 37. Es decir, estudió aquí, o sea, aquí cerca de Tetela, de ahí seguimos para Acatlán. A Vicente. A Vicente. Y de ahí, le repito, o sea, era la más cercana a la de Tuxtepec, ya para la universidad, ya para estudiar Para estudiar una carrera teníamos que trasladarnos fuera de nuestro municipio, dado que no había ninguna institución. Estaba dando principio el Cebeta. En Acatlán estaba dando principio el Cebeta. Sin embargo, bueno, optamos por inscribirnos en aquel entonces el famoso CRENTO, que era un centro regional de educación normal de Tuxtepec, Oaxaca. Ahí es donde usted hizo su carrera como... Ahí empecé. Ah, ok. ¿Fue preparatoria y universidad? No tenía el nivel de preparatoria. A partir de la secundaria pasaba directamente a la escuela normal. ¿Pero nada más esa universidad o en ese entonces así se manejaba? Así se manejaba. Hasta ahorita que me vengo enterando. O sea que antes no se cursaba la preparatoria. Estaba inmerso dentro de los estudios que proporcionaba la institución. Estaba también el estudio de preparatoria. Pero eso lo abarcaba ¿en la secundaria o ya en la carrera? En la carrera. En la carrera englobaba todo lo del bachillerato. Y eran igual 3, no sé la verdad cuántos en el magisterio. En aquel entonces eran 3 años. 3 años. Y nada más. Sí. O sea, no adicionaban el año del bachillerato, por ejemplo, aunque sea un año. No. Profe, ¿usted o sea, ahí era escuela todos los días? Sí, era diario. ¿Se trasladaba todos los días de Tetela a Tuxtepec o optó por vivir allá? No, ahí residíamos en Tuxtepec. Pues teníamos que pagar un espacio para alojarnos y ya trasladarnos de nuestro cuarto. Es decir, foráneos, ¿no? Como se le conocen. Así mero, y pues aparte del hospedaje, pues teníamos que estar pues con alguien que nos proporcionara nuestros alimentos para poder asistir a diario. El estudio era a partir de las 7 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde. Usted me estaba comentando que sí, al principio usted quería ser abogado. Sí, así es. Estamos hablando de cuando no somos niños, de que cuando uno entra en la niñez, de pronto creo que como los 6, 7 años uno empieza a echar a andar la imaginación. Yo quiero ser maestro, yo quiero ser esto. A esa edad es que le nace ser abogado, o eso ya fue más adelante. No, cuando tenía más o menos como unos 12, 13 años ya estaba presto a salir de la primaria. Entonces, ¿qué lo anima o qué lo motiva o qué lo lleva al camino del magisterio? ¿Cuál es la razón final para decir, bueno, voy a estudiar? ¿Por qué opté? Al final de cuentas. La situación económica. La situación económica no nos era posible asistir a una universidad, sobre todo por la situación de la lejanía. No hay instituciones cerca de donde estábamos viviendo en ese momento y no nos permitía nuestra economía poder destinar más recursos económicos para
para poder asistir a otro tipo de educación. Es decir, en aquellos años, ser maestro era, vamos a decir, una profesión un poquito más, era la menos demandada o la menos costosa. Supongo que por eso fue que sí. Pues no es que fuera menos demandada, había demanda de maestros. Tampoco era muy fácil porque había que salir de todos modos de nuestros hogares, pero pues también un tanto que queríamos estar cerca de nuestra gente. El hecho de ser maestro te permite mantener una vinculación más de cerca con la gente, conocerlos más, tratarlos más, que conlleva a una situación de conflictos a veces también, ¿no? El hecho de que trates a mayor número de gentes, de mayor número de personas, pues también te mete en una dinámica a veces de conflictos, pero pues eso nos permitía conocer a nuestra gente y poder hacer algo por ellos y por nuestros niños, ¿no? Sobre todo considerando que habíamos salido de la parte más humilde de la población, entonces no podíamos mantenernos fuera de ese contexto. Es decir, que al final de cuentas le nace la vocación, además de decir, bueno, ya como profesión esto quiero tomar, pero ya como estoy escuchando, ya más adelante le nace el amor y la vocación por... Claro, porque el hecho de estar cerca de la gente te permite conocer y saber cuáles son las necesidades que presenta nuestra gente en cada una de las comunidades. Por ejemplo, ya estando en el trabajo, nos dio la cobertura de ir a lugares muy alejados, en los que teníamos que trasladarnos 4 o 5 horas en autobús, 4 o 5 o 6 horas en camioneta y caminar 4 o 5 o más horas a pie. A veces en bestias de carga y en algunas otras ocasiones meramente a pie. Entonces, el desarrollo de nuestra labor nos ha permitido poder ayudar a nuestra gente. ¿Cómo? Conociéndola, tratándola, sabiendo qué es lo que necesita y pues viendo las necesidades. Hemos optado y hemos dicho siempre, el verdadero maestro debe residir en el lugar donde trabaja. ¿Para qué? Para conocer a la gente, cómo vive, cuándo disfruta la gente, cuándo está padeciendo y cuánto padece, de qué es lo que está careciendo. Hemos ayudado en el desarrollo de nuestras actividades. Ya hoy en día pues hemos ayudado a muchas gentes, por ejemplo, con la apertura de caminos rurales. Los hemos ayudado, por ejemplo, con la introducción de agua potable. Los hemos ayudado en el trámite, por ejemplo, de una dotación de muchas hectáreas de terreno que el gobierno no les había hecho entrega a los campesinos de una de las comunidades donde trabajaban. Hemos construido canchas, desde luego con el apoyo de las autoridades y de las gentes del pueblo. Hemos construido salones, hemos ido con los padres de familia a cortar
árboles y a hacer leña para quemar la piedra y sacar cal. Hemos construido casas para el maestro, hemos puesto las bardas en nuestras instituciones, hemos hecho pues la labor que como maestro debemos desempeñar, aparte de nuestra labor diaria de la enseñanza a los alumnos. Profe, cuando usted recién se gradúa o sale ya como profesionista, ahí es donde luego los maestros, porque he convivido también con varios maestros, nos platican sus grandes travesías, sus grandes aventuras, que son, como usted lo acaba de decir, llegar a comunidades rurales donde no hay absolutamente nada, donde a veces los padres de familia son un poquito difíciles, donde ya el maestro se apasiona tanto en serlo, que pues se vuelven como familiares de los alumnos, es decir, a veces son los segundos papás o las segundas mamás. ¿Dónde fue su o más bien, cuál fue la primera primaria que le tocó? ¿Estaba muy lejos? ¿O qué es lo que usted recuerda de cuando recién ya como profesor? Bueno, la primera escuela donde llegué, recuerdo que me dieron mi orden en la ciudad de Oaxaca y preguntamos dónde quedaba en aquel entonces, famosa zona 077 de San Pedro Teutila, en la región de La Cañada, en el estado de Oaxaca. Ahí dio inicio nuestra historia, nuestro peregrinar dentro del magisterio. Recuerdo que regresé de Oaxaca ya con mi orden para trasladarme a San Pedro Teutila, después de haber investigado cómo llegar hasta allá. Regresamos y de aquí nos trasladamos a Tehuacán. De Tehuacán pasamos a Teotitlán de Flores Magón con una compañera que también le había tocado en la misma zona escolar. Entonces, con ella nos quedamos en casa de su abuelito. Ahí en casa de su abuelito pernoctamos. Nos recibió con mucho agrado su familiar. Ella nos decía que los caminos, pues brechas más que caminos, eran brechas recién abiertas, tenían derrumbes y que no había modo de poder subir por tierra, que la única manera que había de llegar a San Pedro Teutila en aquel 1981 sería solamente en avioneta. Cuando en mi vida había subido en una avioneta, ¿no? Sin embargo, bueno, pues tuvimos la fortuna de haber entrado la primera vez en avioneta, junto con nuestra compañera de nombre Lina. La verdad, no recuerdo su apellido, pero la compañera Lina era mi compañera de zona escolar con la que llegamos ahí. De ahí, ¿duró mucho tiempo ahí en ese lugar? Bueno, pues llegué precisamente a San Pedro Teutila, llegamos el 14 de septiembre. Un 14 de septiembre nos tocó ser parte de admirar el desfile el 16 de septiembre estábamos ahí. Estuvimos en el grito el día 15 de septiembre en la noche
y el día 17 de septiembre me asignaron mi escuela. Nos fuimos a la compañera Lina, con la que había llegado, la mandaron a un pueblito que se llamaba Chorro de Agua. Y a mí me mandaron a otro lugar que se llama Playa Chica. Ahí estuvimos, ahí en Playa Chica, ahí me asignaron junto con mi compañero de nombre José Luis Barrera Quesada, que venía precisamente de San Quintín, Baja California. Y ahí estuvimos, pues en lo personal yo estuve durante 5 años en Playa Chica. 5 años fue, digamos, fueron sus primeros 5 años como profesor, ¿no? Sí. ¿Y cuál es alguna anécdota? Porque debe de haber, no nada más una, debe de haber un montonal, pero en sí, ¿cuál es la anécdota más particular o que lo dejó marcado o que usted la atesoró o que usted dijo, no, pues esto jamás se me va a olvidar y lo sigo recordando ahí en sus primeros 5 años como profesor? Pues la verdad fue un sinfín, recuerdos muchísimos. Son 5 años, son 12 meses de vida. Imagínate nada más la cantidad de días, de horas, de minutos con los que conviví con toda esa gente. Para llegar ahí, pues por principio de cuenta no había caminos, no había carretera, solamente eran veredas, eran caminos de bestias, de carga, y nuestra manera de trasladarnos pues era a pie. Experiencias, infinidad, la verdad, pero te digo algo que recuerdo entre tantas cosas, que todas las recuerdo, todas las recuerdo, la verdad, es algo imborrable. Pero por ejemplo, ahí tuvimos la oportunidad de haber construido unos tableros para que nuestra gente pudiera jugar básquetbol. Construimos los tableros, le pusimos sus bases de concreto, porque pues en un principio eran de madera. Bueno, las cambiamos y las hicimos de concreto. Tuvimos la oportunidad de haber construido un salón que pues una gran dificultad para el traslado de los materiales, que había que acarrearlos 5 o 6 horas en bestias, y había que llevar 10 o 20 toneladas de cemento, ¿sí? Había que llevar los montenes, había que llevar las láminas, y sin embargo, bueno, pues tuvimos la fortuna de que nos apoyara un señor de nombre don Mariano Sánchez, que fue quien nos apoyó con mucho gusto, pues, para que pudiéramos construir nuestra escuela. Y pues de ahí el apoyo de las autoridades. Recuerdo mucho pues a don Manuel Cid Vázquez, que en aquel momento él fungía como agente municipal,
Y también pues toda su familia, ¿no? Toda su familia, ahí precisamente con su familia, ahí era la que nos proporcionaba los alimentos, su esposa de nombre Fidelia. Ok, profe. Yo creo que si usted se pusiera a contarme, no terminamos, yo creo que nos tardamos más de un día. Fíjese que ahora que usted está recordando todo eso, el camino fue larguísimo. ¿Cuántos años? Creo que aquí son más de 40 años como profesor, imagínese. Yo recuerdo, profe, que me platicaban que cuando hace igual muchísimos años, les estoy hablando, yo creo que de más de 20 años, aquí un profesor muy querido por todos, que fue el profesor Zoel Benítez, cuando recién llegó aquí a Catlán, a los que todavía recuerdan anécdotas, pues cómo llega un maestro por primera vez, cómo se le apoya, o sea, porque a veces los maestros son muy queridos por los padres, por la comunidad, como usted dice, y bueno, vivencias bonitas, vivencias Así que tú dices, wow, ¿no? O sea, usted durante esos 40 años de trayectoria, definitivamente así le tocó, ¿no? Como que llegar, que se le apoyara, no nada más pues los alumnos, también los padres, ¿no? O sea, porque pasa a veces en aquellos años, sobre todo, porque ahorita pues ya es un poquito más distinto, los tiempos han cambiado, pues éramos como que más amables, éramos más más cobijadores, por así decirlo, y me imagino que pues a usted le tocó muchísimas experiencias como esas bonitas, pero definitivamente también hay experiencias malas, sin sabores, Sí. y cosas, algo que usted también recuerde más, así que un trago amargo en su trayectoria, en todos esos lugares en los que... Pues, por ejemplo, tuvimos muchas experiencias, ¿no? Diferentes, buenas y malas. Por ejemplo, entre una mala experiencia, bueno, tuvimos el caso de, por ejemplo, que no nos afecta de manera a lo mejor muy directa, pero a final de cuentas sí repercutía en nuestra persona. Por ejemplo, hubo un caso en el que pues hubo la pérdida de vida de una persona que fungía como presidente de Asociación de Padres de Familia de mi escuela. Recuerdo que salimos de allá, en aquel entonces el fin de curso era en los últimos días de junio, y el día 4 de julio nos retiramos de la comunidad, ya salimos de vacaciones. Como a los 3 o 4 días sufrió un percance y pues lo asesinaron, pues. Entonces, cuando nosotros regresamos, junio, julio, regresamos en agosto, para ser exacto, bien recuerdo que era un 28 de agosto el día que llegué a la comunidad, y pues la mala noticia con la que me encontré fue precisamente que pues lo habían desvivido, ¿no?
y por circunstancias del trabajo y para hacer algunas gestiones de necesidades que se presentaban en la escuela, tuve necesidad de salir a la ciudad de Oaxaca, pero eso motivó que de las gentes involucradas en los hechos anteriores, pues se dieran a la tarea de decir que yo había salido a denunciarlos, ¿sí? Híjole. Y Sí. me metieron, o sea, pues se puso el asunto un tanto conflictivo, ¿no? Se creó un conflicto cuando con ellos mismos mantenía una buena relación con los agresores. Yo tenía una buena relación, Sí. pero después de que yo regresé en esas vacaciones, pues ya no me vieron con muy buenos ojos, porque ellos pensaron que yo los había ido a denunciar a la capital y se pusieron agresivos en mi contra, a grado tal de que, bueno, pues en algunas ocasiones yo consideré que me estuvieron esperando en el trayecto del camino hacia mi zona escolar, pero nunca pasé por donde ellos me esperaban. Y aquí estamos. Ay, profe. No, o sea, como profesores la viven ahí. Recuerdo recientemente que un profesor nos estaba platicando precisamente de que le tocó ir a una comunidad en sus inicios y que ahí la gente estaba un poquito deschavetada, que literalmente dice, no me lincharon o no nos lincharon porque de plano Dios era muy grande, pero casos extremos y bárbaros. Los maestros luego tienen que andar rentando, luego duermen en el piso, luego llegan en cero, no conocen a nadie, llegan asustados. Luego si te topas con un padre o madre de familia conflictivo, tratar a sus hijos con pincitas, porque si no, o te abofetean o te linchan. Y porque hay historias como esas, ha habido bastantes. Luego ahorita, por ejemplo, los maestros ya que son de estas generaciones, los nuevos egresados, son a veces, yo conozco una profesora que llegó aquí, casi una niñita chiquitita, y enfrentarse a veces con situaciones que tú ni sabes, y sin querer te metes en problemas, pues a lo tonto, que ni la quincena ni nada te repone los tragos amargos, los sinsabores que los profesores viven, a tal extremo que ha habido muchos maestros que pues han sido desvividos. Así es. Porque son situaciones muy extremas que, bueno, yo me pregunto de dónde sacan tanto valor. Pues de las ganas de trabajar. De las ganas de trabajar, tenemos que enfrentar muchas situaciones adversas. A veces no aguantamos, hay que ser sinceros en ese aspecto. Ha habido ocasiones, ha habido compañeros que, pues, ante el más mínimo detalle, optan por renunciar o simplemente abandonan el trabajo, ¿sí? Pero, pues, tenemos que saber de qué estamos hechos. Fíjese que yo con los maestros, afortunadamente, muy afortunadamente, he tenido experiencias las más lindas y las más hermosas. En varias ocasiones lo he platicado, lo he dicho. Me topé con maestras excelentes. Una de ellas, yo siempre lo he mencionado y he hecho mucho hincapié, la maestra María Marta Maldonado Martínez, que fue casi, no mi segunda madre, fue como mi madre en esos 2 años escolares,
Fíjense hasta dónde trascienden ustedes como maestros la vida de un niño y cómo si la vida de un niño importa tanto que en mi niñez, ¿quién iba a decir que yo me iba a acordar a estas alturas de la vida de todo lo que hizo la maestra Marta por mí, el cariño que me dio y todo eso? Porque ustedes los maestros son a veces como ángeles caídos del cielo y para muchos niños. Entonces imagínense si no su labor como profesores es una labor amorosa, linda, noble, y a veces no, pues el pago recibido además del económico no es como que el justo, y por parte de los que reciben ese cariño, o sea, a veces también somos personas como que un tanto, vamos a llamarle malagradecidas, porque ha habido padres que no saben valorar pues todo lo que un profesor hace por los niños en esas horas de escuela. Imagínense toda la mañana estar conviviendo con ellos, aprenderse el nombre de los niños. Entonces, imagínense, profe, ustedes los maestros haciendo un gran trabajo, pero no todo es miel sobre hojuelas, profe. No todo. Pues es que de todo tiene que haber. De todo tiene que haber. Es cierto, nosotros, yo creo que gran parte de nuestra vida la enfocamos precisamente en eso, ¿no? En dar lo mejor que podamos, hacer lo más que podamos por los niños y por los padres, ¿no? Por los padres, porque si el padre no puede cubrir las necesidades que presenta el niño, pues el maestro tiene que coberturarlo, ¿sí? Si a veces les hace falta a los niños, les hace falta cariño, les hace falta ese calor de hogar, ¿sí? Yo tengo muy bonitos recuerdos de mis alumnos. Hoy en día todavía de repente me encuentro algunos ya hombres hechos y derechos que hoy son licenciados, que son ingenieros, que son doctores, que son médicos, que son enfermeras, que son secretarias, que en fin, diferentes personalidades que están trabajando ya y se acuerdan, ¿sí? Se acuerdan, así como en tu caso recuerdas a la compañera Marta, una compañera muy entusiasta. También tengo la fortuna de haberla conocido desde que llegó, pues yo ya estaba aquí. Yo en esta zona escolar pues tengo 39 años. Sí, imagínese, profe. Yo recuerdo mucho también, obviamente no es nada malo, lo recuerdo como recuerdo a este profesor que estuvo conmigo en segundo grado de primaria, el profesor Ricardo, que ya falleció. Ricardo Ruiz, que era un maestro excelente, nos enseñaba, pero también recuerdo que como que era un tanto, me imponía y un tanto, vamos a llamarle enojoncito, pero al final de cuentas era un gran profesor. Usted, profe, ¿cómo se considera un maestro enojón? ¿O cómo fue más bien enojón? ¿O un poquito más tranquilo? ¿Usted cómo se consideró como profesor? Bueno, algo que es fundamental, yo creo que, por ejemplo, con los alumnos, lo primero que en lo personal, ¿qué es lo que tratamos de hacer con el alumno? Primero, que tratamos de hacerlo amigo. Y se los decimos, ¿no? Vamos a tratarnos de tú.
¿sí? Yo para ti, como alumno, me puedes decir por mi nombre. Así como yo te voy a llamar Juan o Pedro o Santiago o como quiera que te llames, bueno, tú también me vas a poder, si lo consideras, vamos a llamarnos por nuestro nombre. Pero eso no significa que no haya respeto, ¿sí? Ante todo, yo creo que debe darse ese vínculo de respeto, ¿sí? Tú me respetas y hay un respeto. Entonces, en lo particular, pues sí, en un contexto donde ha sido necesario imponerse, sí, claro. Sí, es necesario. En algunos momentos, dadas algunas circunstancias, sí, es necesario que como maestro, si no se da el respeto, que haya habido necesidad de imponerse también. Profe, esa parte es bien difícil porque ha habido alumnos en los cuales a veces, como usted dice, toca imponerse. Hay alumnos un poquito difíciles. Nos ha tocado el caso, por ejemplo, en mi caso, como madre de familia, hoy le llamamos bullying, el acoso escolar, en donde a veces, como usted lo dijo, a veces los profesores le piensan porque están entre esa línea tan delgada de corrijo al alumno, ayudo a los padres a corregirlo de alguna manera hasta donde me compete, o es hijo de una persona a lo mejor violenta y mejor ahí no me meto porque puedo tener problemas graves, ya no de problemas así como digamos de lavadero, no, problemas graves. ¿Cómo, en ese sentido, ustedes, cómo le hacen para estar entre esa línea y no cruzarla y hacerlo bien? O sea, pues tenemos que analizar muy de fondo los asuntos, ¿no? De qué se trate. Si está a nuestro alcance intervenir, lo hacemos. Y si no, bueno, entonces tenemos que pasarlo a la siguiente instancia. Porque la primera instancia, pues es nuestra responsabilidad en el grupo, en el salón, con nuestros padres, familia. En segunda instancia, pues, si no hay solución, bueno, se tendrá que ver a nivel dirección. Y finalmente, si ahí no se resuelve, pues ya se tendrá que pasar a las siguientes instancias. Sí, es demasiado difícil. Me tocó recientemente un caso, yo se lo había comentado, ¿se acuerda que se lo platiqué? Sí. Cuando mi hijo, yo pedí como que ese grito de ayuda, de auxilio, de que profe, estoy en esta situación, lamentablemente la maestra en ese momento que le tocó a él, pues no reaccionó, digamos, de la mejor manera, y yo preferí, digo, bueno, mejor mido también yo mi distancia, no cruzo esa línea, en nadie va a caber la cordura más que en mí, pues que quepa en mí. ¿Y cuál fue mi manera de canalizarlo? Le hablé a usted, recuerdo que mi hijo había salido triste, yo ya lo veía muy mal y dije, eso no puede seguir así. Y fue literalmente, creo que de un día para otro, le dije, ¿se puede todavía, profe? Porque estoy atravesando una situación muy difícil. Y bueno, la respuesta positiva, hasta que Tomás ya va a salir de la primaria de donde usted, creo que fue su última escuela primaria, ¿no? Sí. Su última escuela primaria, y ahí se quedó, pero definitivamente imagínese que yo hubiese sido otra madre. No, bueno, o sea, uno se pone a veces como loco, ¿no? Porque pues a final de cuentas son nuestros hijos, pero a veces en ese caso nunca entendí a la profesora del cómo no pudo manejar la situación con este otro niño, que era el que causaba pues
pues esas circunstancias que a veces no son tan buenas, ¿no? Pero definitivamente en la vida te vas a encontrar de todo un poco. Tutti frutti, bueno, malo, regular, muy bueno, excelente. Sí. Y bueno, profe, usted me dijo que ya lleva usted aquí 39 años. Sí, sí, de hecho tengo aquí en Acatlán 39 años y llegué en el ciclo escolar de 1986. Y el profe Eloy Rivera se enamora en esta zona, aquí en esta zona, aquí donde lo mandaron. Me quedé Aquí se quedó. Me quedé a vivir y a convivir en la zona escolar. Ya no me quise cambiar de... No, pues como imagínese cómo. Estoy pues relativamente cerca de la casa de mi madre y de mis hermanos, entonces ya. ¿Usted se enamora también de una maestra o era ajena? No, pues tuvimos la fortuna de tener una compañera que no es maestra. Eso hace, como usted como profesor, hace más fácil, bueno, por así decirlo, hace más fácil o menos difícil la convivencia, el matrimonio, porque ve que luego a veces, imagínense, a lo mejor siendo los dos profesores, pues yo creo que doble el estrés, a lo mejor pues se platican entre ellos, mira, a mí me pasó esto hoy, a mí me pasó esto otro, o lo hace más fácil o lo hace más difícil. Pues es según el entendimiento. Depende del entendimiento de la pareja. Yo creo que ahí estriba el asunto de lo fácil o lo difícil que puede ser una relación. Sin embargo, bueno, pues a final de cuentas no pudo darse una convivencia firme y nos separamos. Profe, usted tuvo 3 hijos, 4, no recuerdo bien. 3. 3, y de los 3 son profesores o, bueno, yo conozco a uno, él sí es profesor, de ahí los otros 2. Tengo 3 hijos varones, José Luis, Ángel y Yafet. José Luis, pues yo estuviera jubilado, porque yo quería que él se quedara con mi plaza. Cuando había oportunidad de poderlas todavía asignar, sin embargo, él no estaba dispuesto a ser maestro. Hoy él buscó la manera y está fungiendo como maestro. El otro, Ángel, él es ingeniero en electrónica. Él está estudiando, trabajando en Querétaro. Y el más pequeño, Yafet, que es el producto de mi segundo matrimonio. Él está estudiando para médico. Profesión también muy noble, esa profesión de medicina. Sí, él está estudiando medicina. Profe, su vida ha sido, le repito, nos podríamos quedar platicando, yo creo que, no sé, un día entero, 2 días enteros, y yo creo que nunca podríamos acabar. Entre otras cosas, la vida le ha dado golpes fuertes, me imagino yo, en muchos sentidos. Últimamente usted ha manejado una situación un poquito pues difícil, para quien no va a ser
difícil, pues una enfermedad, digamos, compleja, una enfermedad. ¿Cómo recibe usted la noticia de que usted está enfermo de insuficiencia renal, profe? Pues es un tanto complicado, ¿no? Empecé a sentir un poco de malestar, me fui con un médico a hacerme unos estudios y me hizo unos rayos X, me sacó, me tomó unas placas y ya me dice ¿por qué me dolía la cintura? Ya me dijo, pues habría que ver a un nefrólogo porque al parecer hay un poco de deficiencia renal. Fui con el médico y me dijo, bueno, vamos a darte un tratamiento a ver qué podemos hacer por ti, no te preocupes, estamos a tiempo y aquí estamos. Estamos hablando de hace cuántos años. Pues de hecho ya llevo 6 años. Llevo 6 años en que mis riñones estaban trabajando al 33% nada más. He tomado un poco de todo porque, pues, aparte, los médicos desde hace 30 años dijeron que tenía diabetes. O sea, ellos dijeron. Y yo siempre les digo, bueno, eso dicen ustedes. ¿Sí? Ustedes dicen que soy diabético, pero pues yo digo que no. ¿Sí? Hoy, pues gracias a Dios y a la voluntad y el apoyo de los médicos también, pues tenemos una diabetes controlada. Hace más de 10 meses que no llego a 100 puntos de azúcar. Lo máximo que llego a 84, 86, pero pues hemos tomado, además de la medicina de patente, pues medicina naturista y muchos tests que nos han permitido mantenernos, pues no digo que al 100, pero nos ha permitido hasta este momento todavía estar vivo, vaya. Profe, ¿usted cómo toma la noticia? Es decir, ¿cómo la toma en el sentido de, a mí yo creo que si me dan una noticia como esa, yo me conozco perfectamente, yo creo que lo primero que yo haría, soy una persona soy hipersensible, imagínense, me pongo a llorar, el mundo se me viene encima. ¿Cómo lo toma usted? Como un golpe muy duro, la verdad. Solo que yo siempre he dicho, ¿no? Nadie va a hacer por ti lo que tú no estés dispuesto a hacer. ¿Sí? Nadie se va a preocupar por ti si tú no te preocupas, ni va a hacer nada. Entonces, por ejemplo, te voy a referir una experiencia. En una ocasión fuimos a cortar unos pedacitos de madera al campo y de regreso vi
pasto y me quise pasar un arroyo. Pero en el momento de dar el paso, me sumí en el lodo hasta la cintura, ¿sí? Con un pie sumido en el lodo y con un costal cargando, ¿sí? Un costal acá que pesaba como 30 o 40 kilos. Y me decía la persona con la que iba yo que botara yo, que soltara el costal, ¿no? Ya me dijo, ya, déjate caer. Y le dije, lo que yo le contesté fue, no me pidas que me deje caer, porque así puedo estar al ras del suelo, que de ahí sacaré fuerzas de mi flaqueza para volverme a levantar. ¿Sí? En ese aspecto soy muy necio. ¿Sí? Jamás nada me va a hacer, podrá tambalearme la problemática que se presente, me va a tambalear, me va a mover, me va a sacudir, pero no me va a dominar. No, eso sí, no, en ese aspecto sí, soy muy necio. Usted me cuenta que ya son 6 años con este padecimiento. Me imagino que usted ya está con un tratamiento en específico. Cuenta usted que ha estado con el nefrólogo y todas esas situaciones. En su caso, ¿el médico ha considerado ya el tema de la diálisis? De hecho, desde que llegué con la primera nefróloga, me dijo que pues me podía yo quedar hasta en un suspiro, que con un 33% que estaban funcionando los 2 riñones, pues era muy poca la posibilidad de sobrevivir. Y me dijo, lo que me dijo, ¿sabe usted que ahí se me puede quedar así, sentadito, sin respirar? Se me puede usted adelantar. Usted no debería estar dializado desde ayer, sino desde antier. ¿Sí? O sea, sí lo han considerado. Los médicos han considerado que debiera estar dializado. Sin embargo, aquí estamos. Digamos que han respetado su decisión. O ya no, o sea, porque a veces entra que, por ejemplo, como me ha tocado casos, por ejemplo, en algunas, llega un paciente con una religión no católica y dice, bueno, necesitan sangre, pero su religión no se los permite como tal. Pero ha habido médicos que se la juegan, bueno, está de por medio una vida y lo hacen. No sé hasta dónde está permitido, no sé cuáles pueden ser las consecuencias, no sé nada de eso, pero usted en ese caso, ¿han respetado su decisión o cómo han manejado esa situación, digamos, que usted no ha querido tomar la diálisis? Bueno, ellos lo han hecho como sugerencia nada más. Sugeridamente. Sí. O sea, meramente, o sea, ellos lo están considerando como una posibilidad, pero no una necesidad. No una necesidad, porque estoy bajo tratamiento. De ahí que la aplicación de
de los medicamentos. ¿Usted ha tenido miedo a dejar de existir, profe? Sobre todo, digamos, ya con una enfermedad, ya, o sea, digamos, la vida es una moneda en el aire para todos. Hoy podemos estar, mañana no, y no importa tu edad, no importa nada, solamente que estés vivo. Pero digamos, bajo su condición, que es una enfermedad de por medio, ¿ha sentido ese miedo más latente de decir, no, pues a lo mejor ya mañana no amanezco, o me da miedo? Pues el único miedo que a lo mejor he sentido es pues no tener miedo. Porque pues yo creo que la vida es como un sueño. La vida es como un sueño. Nos acostamos a dormir y solo Dios sabe si mañana amaneceremos, ¿sí? Por eso yo en lo particular, la verdad, así de lleno no te voy a decir que profeso una religión y soy esto, soy aquel. No, creo en Dios, tengo fe en Él y sé que Él está conmigo. Es más, yo me he considerado protegido por Él, ¿sí? Me he considerado protegido porque he pasado muchas situaciones difíciles, muy difíciles, ¿sí? Antes de todo esto, por ejemplo, en una ocasión me dieron un balazo también, ¿sí? Que prácticamente me mandó al otro lado y tuve la oportunidad de retornar a esta vida. Una experiencia que, como se los he platicado a algunas gentes, que no muchos vamos a tener la oportunidad de ir y regresar, ¿sí? Entonces, acabo de cumplir precisamente 30 años de ese balazo. Ahorita, hace 15 días, el 25 de diciembre, cumplí 30 años. De seguir aquí, más bien de ese acontecimiento, ¿no? Sí. Suceso. Sí. Qué difícil, profe, porque imagínese. Y aquí estamos, pero estamos por la voluntad de Dios. A Él se la debemos y algo que siempre he dicho, ¿no? Debemos ser agradecidos y agradecerle a Dios que nos ha permitido ver la luz de este nuevo día. Quizás llegue el día, usted me está platicando que quizás ahorita todo lo que se le dice sobre la diálisis ha sido sugeridamente, que ha habido otras alternativas. Puede que llegue el día que a lo mejor no sea como una alternativa, sino como ya una necesidad, como usted lo dijo. Está preparado, digamos, en el sentido de que voy a hacerlo, no voy a hacerlo. ¿Ya usted está preparado en una situación que se llegara a dar como esa? En ningún momento me he detenido a pensarlo. Simplemente tengo confianza y fe en que no va a suceder. Y así como tuve fe en que no soy diabético y hoy no marca más de 100, tampoco va a ser necesario que me dialice. Eso habla de usted como una persona fuerte, aguerrida,
que no, una persona así no se construye de la noche a la mañana. Yo la otra vez estaba platicando un poco de mí, de cómo todos estos años me han servido para madurar, me han servido para tener y forjar el carácter que tengo hoy, la nobleza, las virtudes, todo, pero han sido porque la vida me hizo así, y yo creo que usted también, o sea, esa fortaleza, todo eso que usted me dice, se transformó, o sea, se fue transformando durante todos estos años de vida, profe. Sí, o sea, las mismas circunstancias te van haciendo que tengas que adecuarte a las circunstancias, ¿no? No puedes mostrar flaqueza cuando es necesario que te muestres fuerte. No puedes mostrar miedo aunque estés temblando. No puedes llorar cuando en realidad lo que quieres es reír, ¿sí? Y no vas a poder correr cuando lo que quieres es quedarte. Somos personas valientes, definitivamente. Hemos sabido adaptarnos, trascender, evolucionar, salir. O sea, definitivamente. Profe Eloy, la mayoría de las personas también de aquí de la comunidad lo conocemos por algo en específico, aparte de ser profesor, que es usted, entre otras cosas de sus dotes, masajista, algo así. ¿Eso cómo es que usted estudia, aprende empíricamente? ¿Cómo? Bueno, pues en un primer momento, pues te comentaba, ¿no? Hace un momento que sufrí el percance del balazo. Uh-huh. Entonces, después de ese suceso, en una ocasión pasó un compañero y me saludó, ¿no? Y estuve platicándome un rato, ahí estuvimos. Ya cuando se despidió, lo palmé de su espalda. Ahora, sale, que te vaya bien. Lo encuentro 3 o 4 días después y me hace el comentario: oye, ¿eres cuate? Pues yo todavía le digo, pues de mis amigos, ¿no? Sí, soy cuate de mis amigos. Sí. No, en serio, dice, o eres banco de cuate, y algo así. Me explicó de qué se trataba. Le dije, no, es que, ¿por qué? Le dije yo, ¿por qué me preguntas? No, dices que, fíjate que ese día que estuvimos aquí platicando, dice, me palmeaste en la espalda cuando ya me iba, dice, la verdad, trae un dolor fuertísimo en la espalda. Precisamente ahí donde me dolía, me palmeaste. Creerás que cuando llegué a casa, ya no me dolía. Ah, caray. Bueno, pasó. A los pocos días, eso fue por el mes de abril. En el mes de mayo nos fuimos a la Ciudad de México, precisamente a una de las actividades de carácter sindical que teníamos, y allá pues una compañera también se torció y ya ahí así ya fue a sabiendas, ¿no? De que yo dije, bueno, si él se le quitó el dolor, a lo mejor son mis manos, ¿no? Y le dije,
tú no te preocupes, tírate ahí que ahorita te voy a quitar el dolor. Y le quité el dolor. La sobé a la compañera y se le quitó el dolor. Y de ahí para acá pues hemos tenido la oportunidad de curar a muchas gentes, de ayudarlos, porque pues yo sané gracias a las manos, gracias en primera instancia, gracias a Dios, y en segundo a las manos de quien me talló, alguien que sabía masajear y me talló durante 60 días, me estuvo tallando porque los médicos dijeron que no iba yo a hablar, y sin embargo mira ya el tiempo que llevamos hablando, ¿sí? De ahí, ¿toma algún curso o ya nomás hacía como...? En un primer momento, así nada más, de manera empírica. Ya posteriormente, pues hemos estudiado algunos libros, hemos asistido a algunos cursos de carácter práctico y pues hemos ayudado, pues no muchas gentes, pero pues sí, como unas 25 o pasadito 25,000 gentes que hemos tallado. Algunos los hemos ayudado, a lo mejor a otros no, pero de que no los dejamos igual. 25,000 gentes, profe. Estamos hablando de... Aproximadamente. Es una cantidad elevadísima, profe. Usted ha ido a cursos, me dice que ha leído. ¿Hay un costo específico o varía o cómo es ese asunto? Un costo para los masajes. Para atenderlos. Para ser atendidos, digamos. Pues no, la verdad no, porque yo pedí. Lo que yo hago es por pedimento. Yo dije, Dios mío, en la vida hay cosas que no se pueden pagar. Entre ellas está mi vida. Yo, con el balazo que me dieron, porque me lo dieron aquí en el cuello, y los médicos me dieron el diagnóstico en ese momento de que lo mínimo era que estuviera yo cuadraplégico y que no se explicaban cómo es que no presentaba yo ese cuadro, ¿no?, tan crítico. Entonces yo dije, Dios mío, hay cosas en la vida que no se pueden pagar, que no se pagan. No somos capaces de pagar ningún dinero ni nada de lo que hagas en la vida es capaz de pagar lo que haces por nosotros. Permíteme aprender y ayudar a la gente. Y todas esas gentes a las que hemos tenido la oportunidad de ayudar, de apoyar, pues lo hacemos primero con la fe de que le vamos a ayudar, ¿sí? Y en cuanto al costo, se lo dejamos opcional a la gente. Se lo dejamos de manera opcional. Quien se ha atrevido a regalarme 5 pesos, ha habido gente que se ha atrevido a regalarme 2 o 3 o 5,000, y yo los he sobado con la misma fe, con la misma esperanza, con el mismo entusiasmo de ayudarlos.
no es el dinero lo que nos mueve. Si fuera el dinero, ya estuviera yo rico. Si fuera por dinero, ya estuviera rico, porque inclusive recuerdo que hay un médico que me dijo un día, eso que tú haces es bueno. ¿Sabes yo cuánto cobraría? Si yo fuera mi paciente, sería un paciente de a 5,000, cuando menos, y no le hago nada. Imagínese. ¿Sí? Y hoy pues tenemos el apoyo de algunos médicos que son honestos y cuando no pueden hacer mucho por algún paciente y saben que yo lo puedo ayudar, me lo mandan. Y aquí son bien recibidos, con dinero o sin dinero. Eso también habla muy bien de usted, profe. Demasiado bien, imagínese. Cuando ahorita en la actualidad hay mucha gente que ya es movida por el dinero, por el poder. Bueno, el dinero no. Yo siempre les he dicho, díganme nada más, ¿qué será más preocupante? ¿Pagarme o sanar? Yo digo que sanar. Y le voy a explicar por qué sanar. Porque si usted se preocupa más por pagarme, pues entonces no se va a tallar, porque no tiene dinero. Y dice, no me puedo tallar porque no me alcanza. Entonces conmigo, si tiene usted un peso, yo lo voy a tallar. Y si no tiene ni uno, de todos modos yo lo voy a tallar. Y me preguntan, ¿y qué necesito para que me talles? Nada más querer. Tener la voluntad de querer tallar. Nada más. Porque se los he dicho, ¿no? Si lo tallo, va a poder trabajar. Si trabaja, va a poder ganar. Si gana, me va a poder pagar. Y si tiene usted para pagarme, si tiene y quiere, me paga. Si quiere y no tiene, no me paga. Puede usted tener y querer y no me paga de todos modos. ¿Sí? Entonces, aquí hacemos el bien sin mirar a quién. Como dice el refrán. Claro. Profe, le repito, hay muchas anécdotas. Me concentré en las que a lo mejor tienen mayor relevancia en su trayecto como profesor, como masajista, con este problema, bueno, con esta situación de su enfermedad. Y podríamos hablar muchos más temas, pero no hay, o sea, no se necesita decir mucho para que con esto poquito que nos platicó a todos nosotros nos quede claro el gran ser humano que es usted, la gran persona que es usted, profe. Yo lo conozco a usted desde hace como más de 3 años, ¿sí? Porque obviamente que cuando yo le llamo es porque tenía su número, no recuerdo por qué lo tenía, pero imagínense, Tomás estaba en tercero, Tomás ya va a salir de la primaria, estamos hablando de ya, yo creo que pasaditos de los 3 años. Sí. Y para mí ha sido un honor, un gusto tenerlo como amigo, poder platicar de esto y muchísimas cosas más. Y pues me dio mucho gusto haber estado aquí con usted este día, en esta hermosa tarde. Le agradezco nuevamente que haya aceptado mi invitación. No sé, usted algo más que quiera agregar para cerrar. Pues nada, también agradecer ese gesto, ¿no? Y esa preocupación de querer buscar una entrevista
que nos permita a lo mejor acercarnos un poco más a nuestra gente, ¿no? Estamos para lo que podamos ayudar, servir. Estamos pendientes, estamos presentes para... Como siempre. Claro. Con la salsa macha. Ah, claro. Hay una historia de salsa macha. Que, ¿Sí? Sí, ¿no? De por qué nos gusta la salsa macha. Claro. Nos pica, pero nos gusta. Ah, claro. ¿No? Una buena... Fíjate, ya tenemos anécdotas en común. Sí, pues sí. Es que son vivencias de la vida. Así es. Profe, muchísimas gracias por haber estado conmigo el día de hoy. Le agradezco nuevamente. ¿Y qué más le puedo decir? No tienes nada que agradecer. Es un gusto para mí también. Pues un saludo para todos los que tengan la oportunidad de ver esta entrevista. Pues estamos para servirles y en lo que podamos ayudarles, aquí estamos. Así es. Bueno, el día de hoy, esta fue la plática que tuve con el profesor Eloy Rivera Córdoba. Agradezco a ustedes también el poder seguirme apoyando, viendo mis videos, dándome like, siguiéndome. Sigo preparando más para todos ustedes. Infinitamente gracias por todo su apoyo, por todo su cariño. Y pues nos vamos a ver de nueva cuenta más adelante en algún otro podcast que les estaré preparando. Y mientras tanto, muchísimas gracias. Y ya saben que yo les mando siempre mucho amor. Gracias, profe. Sale, felicidades.